Wendy miró alrededor de la habitación, todos los viejos rostros familiares. El lugar donde se sentía segura, intentando encontrar algún tipo de paz interior. Ya veo, pensó. Hoy fue el día decisivo. Mejorar el mundo por solo un pequeño día. Este es el día de mi recuerdo. Ella se estremeció, pero se recompuso. De repente sintió el peso de 2 diminutas bolas de acero en su mano. Mecánicamente, con la facilidad habitual, empezó a moverlos entre sí en la palma de su mano. Fue mientras se concentraba en el suave giro de las bolas que su amiga Pam entró en la habitación, inquieta como de costumbre. Wendy la miró a los ojos y le hizo una seña para que se acercara. Pamela terminó lo que estaba haciendo y se acercó, sonriendo cálidamente. Hola Wendy. ¿Puedo ofrecerte algo? No, Pame. Hoy es el día en que haré algo por ti. Necesito aproximadamente media hora de tu tiempo no relacionado con el trabajo, en un lugar tranquilo. ¿Podemos hacer esto? Por supuesto, Wendy. Pero no hoy. Habrá una reunión de personal más tarde, cuando normalmente tengo un descanso. ¿Qué tal mañana? El rostro de Wendy mostró decepción. Tenía que sintonizar esta conversación. Le llevó varios días y por eso apenas pegó ojo las últimas noches. La idea de pasar otra noche sin dormir era traumática. Apretó las bolas de preocupación que tenía en la mano y tomó una decisión, su expresión de determinación se convirtió en decepción. Esto es importante, Pam. Se trata del hombre que te vi besando en la puerta trasera la semana pasada. Es demasiado joven para ser tu marido. Las simples palabras hicieron que Pamela se congelara. Recordó el día del que hablaba Wendy. Besó con mucho cuidado a Randall, uno de los cocineros, donde nadie del primer piso pudiera verlos. No tenía idea de que se los podía ver desde los pisos superiores. La revelación fue vergonzosa y muy peligrosa. Si los rumores llegan a su marido, podría perder la idílica vida familiar que tanto ha trabajado para construir. Sin embargo, esto realmente no tuvo nada que ver con Wendy. Lo que tengo con Randall no es tan grave, Wendy. Es un poco divertido cuando... Cállate, Pam. Necesitamos hablar. ¿Urgentemente? ¿Hoy? Sorprendida por el tono exigente de Wendy, Pamela miró a su amiga como si la viera por primera vez. Tuvo que luchar contra el reflejo de decirle a Wendy que se fuera a la mierda y se ocupara de sus propios asuntos. En la mano de Wendy, las bolas chocaban ruidosamente unas contra otras. Con expresión de extrema angustia, Wendy volvió a hablar, por favor, Pam. Necesitas escuchar lo que estás arriesgando. Debes escuchar mi historia. Mierda, pensó Pam. Más bien, tú necesitas contarme tu historia. Libérate. A pesar de esto, decidió ir a lo seguro. Está bien, Wendy. Vamos al solarium, a esta hora del día debería estar tranquilo. Terminaré algo y nos vemos allí en unos 10 minutos. ¿Todo está bien? Wendy asintió y observó cómo Pam se alejaba rápidamente antes de dirigirse al lugar de reunión. Pamela encontró a Wendy allí a la hora acordada, con bolas de estrés y una expresión tensa en su rostro. Pam estaba molesta. Randall era simplemente divertido, una diversión inofensiva que no les quitaba nada a Jake y los chicos. Se sentó junto a Wendy, lista para defender sus acciones, pero Wendy se le adelantó. No quiero saber si te acostaste con este tipo, no importa. Solo puedo imaginar las racionalizaciones de mierda que te diste, probablemente similares a las que yo me di a mí mismo. Este comentario estuvo tan fuera de lugar para Wendy que Pam se quedó en silencio en estado de shock. Engañé a mi marido y me costó todo. Pamela observó cómo los ojos de Wendy se nublaban y desenfocar. La mano derecha de Wendy estaba furiosa y automáticamente triturando las bolas de preocupación. Como enfermera, Pam sabía que los globos eran una distracción, probablemente recomendada por un consejero o psiquiatra. Realmente no quería escuchar lo que decía Wendy, apenas tenía nada que ver con ella. Fue muy cuidadosa con Randall y, además, no llegaron hasta el final. Si lo hacen, y ese era un gran sí, ¿qué malo podría pasar? Tendrá que calmar algunas plumas erizadas del ego. Tal vez coma un pastel amargo por un tiempo. No podía permitir que su marido se divorciara de ella, nunca correría el riesgo de perder el acceso a sus hijos. ¿Pero qué hay de malo en escuchar a Wendy? Obviamente ella necesita desahogarse. Pam esperó pacientemente. No le doy mucha importancia a esto, pero yo era médico. Me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Conocí a mi futuro esposo justo después de terminar mi pasantía después de graduarse de la escuela de medicina.
Quería quedarme en la gran ciudad, así que el único trabajo que pude conseguir fue en el departamento de traumatología del departamento de la ciudad. Ronnie, el hombre con el que me casé, fue llevado de urgencia al hospital una noche después de sufrir una lesión de fútbol. Bueno, no os aburriré con los detalles de nuestro noviazgo, pero basta decir que 2 años después nos casamos, yo tenía entonces 28 años, y un año después nació nuestro hijo. No hacía falta ser un psicólogo de talla mundial para darse cuenta de que Wendy estaba teniendo muchos problemas para pronunciar el nombre de su primogénito. Wendy estaba tan emocionada que se le cayeron las pelotas de las manos y tuvo que perseguirlas por el suelo. Pamela ayudó recogiendo uno. Nunca antes había visto esas pelotas de Wendy, o más sinceramente, nunca tan cerca. Su apariencia no se parecía a otras que había visto, pero no podía entender por qué. Una vez que estuvieron de regreso en los brazos de Wendy, ella se calmó visiblemente. Decidimos que me convertiría en ama de casa porque las cosas estaban mejorando para Ronnie y, francamente, las horas en la sala de emergencias eran una locura. Siempre quisimos tener 2 hijos, así que cuando mi mayor tenía solo 1 año y medio, tuvimos otro hijo y comencé a tomar la pastilla. Una vez más, los nombres de los niños brillaron por su ausencia en el monólogo. Me quedé en casa hasta que nuestro hijo menor tuvo 5 años y comenzó la escuela, y entonces alguien me señaló que si no volvía a practicar pronto, perdería mi inscripción. Entonces, para mí fue volver a urgencias. Ronnie fue un gran apoyo y afortunadamente le estaba yendo tan bien que pudo cambiar su horario de trabajo para poder estar allí cuando los niños regresan de la escuela. También contratamos a una niñera para los momentos en que él simplemente no podía estar allí y para ayudar con la preparación de las comidas. Ronnie era huérfano y mis padres ya habían muerto para entonces. Casi al mismo tiempo perdimos a varios médicos del hospital y las cosas se pusieron aún más difíciles. Estuve exhausto todo el tiempo, fue terrible. Wendy se quedó en silencio, luciendo molesta, y Pamela se dio cuenta de que habían llegado a una parte de la historia que le preocupaba profundamente la conciencia. Ella esperó. No sé por qué empezó y no abarrotar tu cerebro con una lista de todas las excusas que me di. Me di cuenta de que eran una completa tontería después de todo lo sucedido. En ese momento, Wendy inclinó la cabeza, pero no antes de que Pamela notara que las lágrimas fluían, no solo goteaban, de los ojos de Wendy. Pam se sentía incómoda al ver un dolor tan intenso. Se preguntó cómo Wendy podría sobrevivir a una desgracia tan profunda, cómo podía el dolor seguir siendo tan fuerte y agudo. Pam quería abrazar a su amiga, pero iba contra las reglas. Ella esperó. Finalmente Wendy continuó en voz muy baja, Pam tuvo que inclinarse para escucharla correctamente. Él era un nuevo aprendiz en el departamento de emergencias y a mí me asignaron como su mentora, mi amante. Otra larga pausa. Lágrimas de nuevo. Más molienda de bolas de estrés. Pam echó un vistazo a su reloj, preocupada por cuánto tiempo tardaría. Preocupada por lo que pasaría si interviniera, optó por permanecer en silencio y esperar. Al principio solo lo hacíamos en el hospital, rápidamente, para aliviar el estrés cada pocos días. Pero luego, estúpidamente, comencé a ir a su casa después de que terminó nuestro turno. Era fácil contárselo a mi familia, mis horarios eran muy inestables. Ronnie no sospechó nada. Fui un tonto, Pam, al igual que tú y tu niño de juguete cocinan. Creo que era adicto al sexo. Podía hacer con mi amante todo lo que tenía miedo de pedirle a mi marido. Las chicas buenas simplemente no hacen algunas de las cosas que hicimos nosotros. Se detuvo y sacudió la cabeza, volviendo su mirada exhausta hacia Pam. Pam se puso tensa, intentando reprimir un temblor. Ella quería darse la vuelta, la mirada de Wendy era demasiado intensa. Demasiado doloroso. Arrugas de tensión en las comisuras de sus ojos, sus labios fruncidos por el dolor. Fue demasiado. No quería saber nada más sobre la historia de Wendy. Ahora cada frase la hacía sentir como si estuviera inmiscuyéndose en algo demasiado personal. Y lo peor estaba por llegar. Pam lo sintió. Quedé embarazada otra vez. No sé cómo pasó. Simplemente sucedió, supongo. Wendy ya estaba sollozando. Pam simplemente no podía contener sus pensamientos. ¿Era el hijo de tu amante? Wendy, demasiado ocupada llorando para responder verbalmente, simplemente sacudió la cabeza y salpicó de lágrimas la mano de Pam. Wendy finalmente se recuperó. Estaba aterrorizada. Y él, por supuesto, intentó obligarme a abortar, pero si había al menos una posibilidad entre 1.000.000 de que fuera el bebé de Ronnie, entonces no podía. Simplemente no pude. Esto abrió una brecha entre mi amante y yo, y rompí con él. Nunca supe quién era su padre. Todavía tenía relaciones sexuales con mi marido de vez en cuando, bien podría haber sido su hijo.
Esta vez el embarazo fue diferente. Los 2 primeros no fueron ningún problema, pero esta vez me hospitalizaron en el 6º mes. La placenta se separó de la pared del útero e impidió que el bebé recibiera oxígeno y nutrientes. Ella no estaba creciendo, así que tuve que guardar reposo absoluto en cama hasta que fuera seguro inducir el parto. El pobre Ronnie, con la ayuda de la niñera, tuvo que hacer todo por nuestros hijos. Estaban asustados y ansiosos, por lo que tuvo que reducir sus horas de trabajo para poder estar más con ellos. Fue un momento muy estresante para todos nosotros. Los chicos querían subirse a mí cuando me visitaban y se aferraban a mí cuando tenían que irse. Lo único positivo de toda esta situación fue que fortaleció el ya fuerte vínculo entre Ronnie y los chicos. Tuvimos que decirles una y otra vez que tuvieran cuidado con mamá porque el bebé en el vientre de mamá estaba enfermo. Ella era especial. Realmente se lo tomaron en serio. Cuando finalmente nació, no querían que nadie se acercara a ella. Ella era un ángel. Un muy buen niño. Creo que ella sabía cuánto la amaba desde el momento en que nació. Inmediatamente se convirtió en la niña de los ojos de Ronnie y de mí, y sus hermanos se consideraban sus pequeños protectores. Sus caballeros. Ella entró en mí, no había ninguna señal externa de que perteneciera a Ronnie o mi amante, y no quería saberlo. Por lo que pude ver, pertenecía a Ronnie. Él, por supuesto, no tenía idea de que él podría no haber sido el padre. Wendy se detuvo de nuevo y miró al infinito. Pam conocía a Wendy desde hacía 5 años y esta era la primera vez que escuchaba que tenía un esposo, 2 hijos y una hija. Hasta donde ella sabía, ella era la única persona cercana a Wendy. La propia Pam era muy cercana a su madre y no podía imaginar cómo podía pasar ni siquiera una semana sin verla. A juzgar por la cantidad de lágrimas, supuso que no era solo que Ronnie finalmente se había hecho las pruebas de ADN y se había ido con sus hijos e hija. Los tribunales siempre apoyaron a la madre, por muy malvada que fuera. Pam hizo una suposición fundamentada de que esto debió haber sucedido cuando Wendy tenía 30 y tantos años. Para que todavía sintiera tanto dolor y remordimiento, algo muy fuerte debía haber sucedido y sabía que tenía que andar con cuidado. No quería aumentar el dolor de Wendy, pero al mismo tiempo, Pamela tenía que volver a trabajar. Entonces, ¿cómo se enteró Ronnie de esto, Wendy? ¿Cómo supo que su hija no era realmente su hija? Wendy respondió rápida y decisivamente. Nunca se enteró. ¿Qué pasó entonces? ¿Descubrió que tenías un amante? Le dijiste. Ahora todas las lágrimas han desaparecido. Era evidente que el pozo se había secado. No es que detener las lágrimas disminuyera la expresión de agonía en el rostro de Wendy. En cambio, ahora parecía como si le hubieran succionado toda la vida. Como una cáscara seca. Pamela no podía decidir qué era peor. No, no le dije. Lo hizo la policía. Después de que hice algo increíblemente estúpido. Las palabras salieron de la boca de Wendy como un caballo galopando directo a casa. Si Pam era una indicación, Wendy estaba siguiendo la mentalidad de quitarse la curita rápidamente. Cuando mi hija tenía unos 6 meses, mi antiguo amante volvió a contactarme. En ese momento ya estaba trabajando en otro hospital y no lo vi durante más de un año. Lo encontré tontamente, estando débil, volví a caer en su cama. Empecé a dejar al bebé con la vieja niñera, a quien ahora usábamos como niñera durante medio día a la semana, para supuestamente tener algo de tiempo para mí. Oh, no, pensó Pamela, la vaca estúpida finalmente se ha vuelto descuidada y mi esposo se ha enterado. Duró como 3 meses, pero me molestaba mucho la conciencia. Ronnie me apoyó tanto durante mi último embarazo que nos acercó más. Es como si me volviera a enamorar de mi marido. Él fue genial. Incluso se ofreció a realizarme una vasectomía para que yo nunca más tuviera que pasar por un embarazo tan terrible. Me sentí lo más mal posible. Intenté varias veces romper la conexión, pero no pude. Si tan solo fuera más fuerte. Fui al apartamento de mi amante por última vez y decidí mantenerme firme y romper con él. Me contó una historia muy sollozante sobre lo mucho que me amaba y pidió otro panecillo en la bolsa. Wendy resopló, su mirada mordaz. Pam vio el disgusto de Wendy hacia sí misma en sus ojos. Si hubiera sabido que esta era la última vez que tendría relaciones sexuales, habría intentado disfrutarlo más. Wendy se detuvo abruptamente y miró al vacío. Pamela quedó atónita por la revelación de Wendy de que Wendy no había tenido relaciones sexuales desde entonces. La propia Pam una vez suspendió a su marido durante 3 semanas cuando se enojó por algo que él hizo, pero al final fue ella quien volvió a la cama con él en lugar de que Jaque la persiguiera. La siguiente secuencia de acontecimientos ocurrió tan rápido que Pamela los vio borrosos. Wendy,
con una expresión decidida en su rostro, colocó con cuidado las bolas de preocupación en su regazo antes de estrellarse la cara contra la dura encimera, no una, sino 2 veces. Cuando Pamela reaccionó, el cuerpo de Wendy había caído de lado al suelo y su cabeza hizo un ruido sordo contra la alfombra. El sonido ahogado no hizo nada para disminuir el horror de la situación. Todo el cuerpo de Wendy se relajó hasta perder el conocimiento. Años de entrenamiento proporcionaron el impulso que permitió a Pamela dejar de lado sus sentimientos personales de conmoción y dar la alarma. No se permitió sentir mientras limpiaba las vías respiratorias de Wendy de sangre y dañaba las dentaduras postizas con practicada eficiencia hasta que otras enfermeras vinieron a ayudar y el personal de emergencia llegó para llevarse a Wendy. Una vez pasada la crisis, Pamela, sintiéndose algo agotada por los acontecimientos de la mañana, se dedicó a las tareas más mundanas asociadas con una emergencia, como arreglar los muebles. Tomó el bolso de Wendy y se dirigió a la oficina de administración, luego, después de pensar, regresó al solarium para recoger las bolas de preocupación de donde estaban. Al estudiarlos, en busca de salpicaduras de sangre, de repente se dio cuenta de lo extraño que tenían. Por lo general, las bolas antiestrés eran brillantes y tenían aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Los de Wendy, sin embargo, eran pequeños, medían menos de media pulgada y estaban todos deshilachados. Evidentemente, estuvieron preocupados durante muchos años hasta el punto del olvido. Este pensamiento entristeció a Pamela. Wendy, a pesar de todos sus defectos, siempre fue amable y amigable con ella. A Pam no le gustaba ver sufrir a otra persona. Fue el deseo de reducir el sufrimiento lo que la llevó a dedicarse a la enfermería en primer lugar. Puso las pelotas en su bolso y se volvió hacia el bloque de administración, pasando a 2 trabajadores de mantenimiento que se dirigían en dirección opuesta. Ella les sonrió, contenta de que su colega le ahorrará tener que organizar la limpieza. Pamela miró su reloj. ¿Qué mañana? Me pregunto si hay alguna noticia sobre la condición de Wendy. Esperemos que sus lesiones se limiten a una nariz rota y una dentadura postiza dañada. Pamela no podía creer las acciones de Wendy. Estaban fuera de lugar. Pam, por supuesto, no anticipó nada cuando Wendy exigió hablar. Pamela aceleró el paso, queriendo descargar el bolso de Wendy en presencia del personal administrativo, ya que la entrada a las habitaciones de los residentes en su ausencia estaba estrictamente prohibida. Al doblar la última esquina antes de la administración, el Dr. Parsons, director médico del centro, se acercó a ella. Ah, hermana Dalrymple, usted es justo la persona que estaba buscando. Me dijeron que fuiste testigo de un evento bastante traumático. Por favor, ven a mi oficina y hagamos un pequeño informe, ¿vale? Pamela siguió al buen doctor hasta su consultorio ubicado detrás de la recepción principal. Rápida y hábilmente se enteró de todo lo sucedido en el solarium. Pamela se sintió obligada a revelar los detalles de la confesión de Wendy en caso de que hiciera otro intento de hacerse daño. Pamela se sintió un poco avergonzada de su curiosidad por el último capítulo de la historia de Wendy. No se consideraría una persona que cazaba chismes o disfrutaba de la desgracia de los demás, pero no podía negar el deseo morboso de saber más sobre Wendy. ¿Qué pudo haber pasado para destruir completamente su vida? Mucha gente tuvo aventuras y se divorció. Con razón o sin ella, la mayoría de ellos se volvió a casar y llevó una vida feliz. Ciertamente no se volvieron célibes como Wendy. El Dr. Parsons ladeó la cabeza y Pamela se sonrojó bajo su mirada penetrante y evaluadora. Llena de una curiosidad mal disimulada, se sentía como una niña atrapada con la mano en un tarro de galletas. Está bien, Pamela. Es natural querer saber el final de la historia, y dado el alcance de la confesión de la señora Harrison, estoy seguro de que si su culpa, vergüenza y remordimiento no se hubieran apoderado de ella, ella misma le habría contado el resto. Esperábamos que sus días de autolesión hubieran quedado atrás. La señora Harrison claramente se ha encariñado con usted, por eso decidí mostrarle la sección de su expediente que trata sobre los factores psicológicos que pueden afectar su salud. Creo que esto te ayudará en tu futuro cuidado de ella. Te lo advierto, esta no es una historia muy agradable. Es realmente trágico. Por favor dime si crees que no eres lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Pamela asintió para que continuara. Lo que voy a decirle ha sido tomado directamente de las conversaciones que la señora Harrison ha tenido conmigo desde que trabajo aquí. Bien, ¿por dónde empezar? El Dr. Parson miró el expediente abierto frente al con el ceño fruncido. Ah, sí. Continuaré la historia donde la dejó la señora Harrison. El día que fue a ver a su amante para romper con él, la niñera se fue inmediatamente a casa. Sea como fuere, la señora Harrison decidió llevar a su hija de 9 meses a la casa de su amante. Según la señora Harrison, el bebé estaba dormido en el cochecito cuando la señora Harrison y su amante entraron al dormitorio para tener relaciones sexuales. Los investigadores de bomberos no han descubierto exactamente qué sucedió,
pero creen que es probable que el bebé se despertó y logró salir del cochecito. Se cree que pudo haber derribado una de las velas o una lámpara de aceite de incienso que un amante había encendido para su amante. Aparentemente los tenía por todo el apartamento, ya que sabía que la señora Harrison tenía debilidad por ellos. Por cierto, la señora Harrison odia las velas aromáticas desde entonces. De todos modos, cuando la pareja notó que salía humo por debajo de la puerta del dormitorio, el apartamento estaba en llamas. Harrison dijo que cuando abrió la puerta fue recibida por un muro de llamas. Ella dice que su amante la empujó por la ventana y saltó tras ella. Intentó volver a subir para salvar a su hija, pero su amante la detuvo y cuando ella le rogó que regresara y salvara a su hija, él se negó. El cuerpo del niño fue encontrado entre las cenizas. La única bendición fue que murió por inhalación de humo antes de morir quemada. El Dr. Parsons hizo una pausa para asimilar el horror de la historia. Pamela tragó varias veces, temiendo que iba a vomitar. La historia de Wendy resultó ser mucho peor de lo que imaginaba. Trágico es decirlo suavemente. El bebé de Wendy, su pobre e inocente niña, murió. 9 meses. Ni siquiera podía imaginar la culpa y la devastación que sentía Wendy. Al día siguiente, la policía informó a su marido sobre la suerte corrida por el niño y las circunstancias de la muerte. Su marido, por supuesto, la culpó de todo, se divorció de ella por adulterio y recibió la custodia de los niños. Al ver las cejas arqueadas de Pamela, el médico aclaró, la señora Harrison perdió la custodia de sus hijos, pues para entonces ya había intentado suicidarse, demostrando con ello que era inestable y por tanto incapaz de cuidar a niños pequeños. Los 2 hijos, de quienes estoy segura que la señora Harrison le dijo antes eran extremadamente protectores con su hermana pequeña, nunca volvieron a tener contacto con ella. Desde entonces, no ha tenido relaciones sexuales porque pensar en ello le provocó trastorno de estrés postraumático. Como usted sabe, tuvo relaciones sexuales mientras su hijo agonizaba. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca la hemos curado de este trastorno. En ese momento sonó su teléfono. Pamela exhaló un suspiro de alivio. Aunque ella le aseguró que era lo suficientemente fuerte como para escuchar la historia de Wendy en su totalidad, no estaba segura de poder soportar mucho más. Fue demasiado terrible. Quería irse y digerir todo lo que había aprendido. El Dr. Parsons se puso de pie y le pidió a la persona al otro lado de la línea que esperara antes de decirle con calma a Pamela que tenía que contestar el teléfono y pedirle que se reuniera con él al día siguiente. Tomó el formulario de permiso de su escritorio y se lo entregó. Este es el permiso de Pam para entrar a la habitación de Wendy para devolverle su bolso y asegurarse de que todo esté en orden. La liberó de su oficina, pero antes de que pudiera dirigirse a la habitación de Wendy, el oficial de seguridad de la instalación le pidió que terminara el informe preliminar del incidente. Pamela suspiró. Solo quería estar sola para procesar todo lo que había oído. Aunque omitió detalles sobre el tema de su conversación con Wendy antes del incidente de autolesión, tuvo que escribir palabras simples, la señora Harrison estaba molesta por los recuerdos del pasado. Fue suficiente para provocar destellos de las palabras y el rostro angustiado de Wendy. Pamela no pensó que alguna vez olvidaría el dolor que vio en el rostro de Wendy. Finalmente, habiendo terminado con todos los protocolos que se habían puesto en marcha tras el incidente de la autolesión de Wendy, Pamela se dirigió directamente a la habitación de Wendy y entró. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella, mirando alrededor de la habitación con una mirada nueva y más consciente. La habitación en sí era bastante típica, aunque Pamela había visto a varios residentes personalizar su espacio para que la habitación pareciera más acogedora. Muchos visitaron talleres de artesanía y fabricaron cosas para decorar sus habitaciones. Wendy no hizo mucho con la suya. Parecía una habitación de motel con hermosas bodegones en acuarela en las paredes y almohadas y alfombras de buen gusto pero igualmente comunes y corrientes. Pamela había estado en la habitación de Wendy antes, pero esta era la primera vez que le llamó la atención la falta de artículos personales en exhibición. No se veían fotografías ni recuerdos. La habitación era de diseño abierto con la cocina, el comedor y la sala de estar en un solo área. Dejó su bolso sobre la mesa de la cocina, lavó la taza sucia, sirvió un poco de leche de cartón en el pequeño refrigerador, y en general, ordenó la pequeña sala de estar. Sobre la mesa de la cocina había un sobre A4 abierto. Los bordes estaban descuidadamente rotos. Este detalle sorprendió a Pamela. Wendy siempre ha sido muy elegante y exigente. Parecía alguien que siempre usa un cuchillo para abrir cartas. Pam se preguntó por el contenido del sobre. ¿Fue este el último testamento de Wendy? ¿Algún documento legal? Se despertó la curiosidad de Pamela, pero resistió la tentación de mirar dentro. Después de ordenar la sala de estar, Pamela abrió la puerta del dormitorio. Esta era su primera vez en el dormitorio de Wendy. Wendy normalmente mantenía la puerta cerrada. Era una habitación espaciosa y la cama estaba cuidadosamente hecha,
pero fueron las paredes las que llamaron la atención de Pamela. En cada pared colgaban fotografías en sencillos marcos negros de distintos tamaños. Pamela se preguntó por qué Wendy no los exhibía en la sala. Tras una inspección más cercana, Pamela se dio cuenta de que estaban ordenados cronológicamente, comenzando por el lado derecho de la cama. La primera era una fotografía en blanco y negro de una joven radiante con un vestido de novia junto a un hombre alto y apuesto, con los brazos entrelazados, delante de un coche con latas y botas atadas a la parte trasera. Wendy estaba preciosa, pensó Pamela, con sus rasgos delicados y sus grandes ojos. El epítome de una novia radiante. La siguiente serie de fotografías aparentemente eran fotografías escolares de dos niños sonrientes con uniforme, sombrero y corbata. Pamela sonrió ante sus sonrisas desdentadas. Vio un poco de Wendy en el más joven y un poco del hombre de la foto de la boda en el mayor. Al parecer estos eran los hijos de Wendy. Pamela se preguntó cómo se llamarían. Junto a las fotografías de la escuela había una fotografía tomada cerca de la iglesia. Evidentemente el mismo hombre que en la primera foto de boda, pero la novia es diferente y no estaban mirando a cámara. El marido se va a casar otra vez, supuso Pam. Se preguntó quién tomó la foto y la compartió con Wendy, ¿quizás un amigo? Qué difícil debe ser para Wendy ver la felicidad de su exmarido, verlo seguir adelante. Pamela sabía que la mataría si alguna vez perdía su jaque. Un vistazo rápido a las fotos restantes reveló que las fotos escolares de los hijos de Wendy fueron las últimas en posarse. Una fotografía en la primera pared llamó la atención de Pamela porque no aparecía ni una sola persona. Más bien, era una triste fotografía de una lápida solitaria. La lápida era bastante impresionante, hecha de granito negro con una hermosa talla de un ángel y flores a lo largo de un lado de la cara. Pamela se acercó para leer la inscripción. Sofía Harrison. Entonces ese es el nombre de la hija de Wendy. El corazón de Pamela se hundió levemente al ver la inscripción. Camina tranquilamente, aquí hay un ángel enterrado. Oyó la voz de Wendy nuevamente, describiendo a su pequeña como un ángel, y nuevamente sintió el dolor de Wendy por la pérdida. Tragándose el nudo que tenía en la garganta, Pamela pasó a las dos fotografías siguientes. Fueron tomadas desde lejos, aparentemente, eran fotografías ampliadas de dos chicos, ¿los hijos de Wendy? Un poco a la derecha hay dos fotos de bodas tomadas cerca de dos iglesias con dos novios diferentes. Otra vez los hijos de Wendy, pensó Pamela. Pamela se volvió hacia la siguiente pared. Había dos colecciones protagonizadas por niños diferentes. Pamela no pudo evitar sonreír. Las fotografías mostraban a niños en acción. Había caras sonrientes y sudorosas corriendo con piernas delgadas por el campo de fútbol, pequeñas bailarinas lindas y caras decididas, un bate listo para sacar la pelota del parque. Los nietos de Wendy eran dulces y maravillosos. Hicieron que Pamela recordara a sus dos hijos. También les encantaba el fútbol y el béisbol. Sin embargo, colectivamente, en el fondo, las fotografías contaban una terrible historia de aislamiento. En ninguna de las fotografías el niño miró a la cámara que capturó este momento de sus vidas. En ninguna fotografía el niño sonríe directamente a la cámara, a la persona que tomó la foto. Esto tuvo el efecto de excluir al espectador de la escena capturada. Pamela continuó su lento recorrido por la habitación. Cada serie de fotografías mostraba tanto puntos de referencia como salidas familiares. Habiendo completado su recorrido por la habitación, Pamela se dirigió al centro y lentamente se dio la vuelta. Sus ojos captaron todas las fotografías y el horror del que hablaban. Una ola de desesperación la invadió. No es de extrañar que Wendy siempre pareciera triste. No es de extrañar que incluso sus sonrisas parecieran tristes. Siguiendo su intuición, Pamela regresó a la sala y tomó un sobre A4. Lo sacudió ligeramente y dos hojas de papel se deslizaron sobre la mesa. Había otra fotografía en una hoja de papel. Pamela lo recogió. Mostraba a un niño pequeño, de aproximadamente 1 año y medio, decidió Pamela. Era lindo con sus rizos rubios y su gran sonrisa. Pamela casi podía oírlo reír mientras el anciano sonriente lo empujaba en el columpio mientras la anciana se paraba junto al hombre y se reía. Puede que el hombre fuera mayor y más gris, y que sus hombros no fueran tan anchos y rectos, pero era reconocible como Ronnie Harrison, el marido de Wendy. La otra hoja, con el título de empresa de investigación privada, era simplemente un informe. Estimada señora Harrison, incluya una fotografía de su último bisnieto, como lo solicitó. Creemos que lo llamaron Josué. El hombre que lo empujaba en el columpio fue identificado como Ronald Harrison. Mujer, Jennifer Harrison. Por favor contáctenos nuevamente si podemos brindarle más ayuda. Pamela volvió a coger la foto. Sabía exactamente lo que tenía que hacer al respecto.
Rebuscó en los cajones de Wendy y encontró varios alfileres. Entró ceremoniosamente al dormitorio con la fotografía y la clavó sobre la cama. El único espacio que le queda es si quiere seguir la secuencia de fotografías de su marido, hijos, nietos y bisnietos. No estaba enmarcado como los demás, pero algo le dijo a Pamela que era importante agregarlo a la colección de Wendy. Volvió a mirar alrededor de la habitación. Todo fue tan terriblemente trágico. Cada fotografía testimoniaba una vida vivida remotamente por una mujer que nunca había visto a sus descendientes en persona, solo a través de la lente de un detective privado. Wendy pagó un alto precio por sus malas decisiones, su egoísmo y su estupidez. Pamela sabía que tenía que irse, pero por alguna razón no se atrevía a hacerlo. Sintiéndose atraída, se acercó a la primera foto, que era la boda de Wendy y Ronnie. Estudió el rostro de Wendy. Wendy parecía muy feliz. Brillante. Sonriendo a Ronnie, su rostro brillaba de amor. Pamela nunca había visto esa expresión en el rostro de su amiga de 91 años. ¿Cómo podía una mujer que amaba tan claramente a su marido perder de vista ese amor? ¿Cómo lo traicionó? Algo, una comprensión, una verdad, se liberó de la jaula en la mente de Pamela. Esta habitación podría ser suya. Este futuro podría ser suyo. Esta podría convertirse en su vida. Viejo y solitario, viviendo en un asilo de ancianos. Sin visitantes. Nadie que la quisiera. Una vida vivida a través del lente de la cámara de alguien. Después de todo, Wendy resultó tener razón. Pamela realmente necesitaba escuchar la historia de Wendy. Al echar un último vistazo a su vida completamente desperdiciada, Pamela le envió a Randall un mensaje pidiéndole que nunca volviera a contactar ni a hablar con ella. El alivio la inundó. Se sentía como si hubiera salido ilesa de un accidente automovilístico. No podía esperar a llegar a casa y abrazar a sus dos hijos. Sintió una necesidad abrumadora de abrazarlos cerca de ella y no soltarlos nunca. Necesitaba abrazar a su marido y decirle cuánto lo amaba y apreciaba. Necesita que sepan que son su mundo, ahora y siempre. Por supuesto, por la mañana querría estrangularlos a todos por dejar ropa sucia en el piso de sus habitaciones, pero no podía evitar pensar en 3 hombres a los que querría abrazar y estrangular al mismo tiempo.